BTV Noticias, con Johan Daraviña y Daniel Gómez. Tengan ustedes muy buenos días, les habla Johan Daraviña Escobar. Bienvenidos a una edición especial de su noticiero BTV Noticias, dedicada a las víctimas de la desaparición forzada en Colombia, donde conoceremos en qué consiste este flagelo, cuáles son las zonas del país más afectadas, las consecuencias en las víctimas y la ruta de atención para las mismas. Además, tendremos profesionales invitados, los cuales nos darán una visión más amplia de esta problemática. Para empezar, debemos tener claro que la desaparición forzada es la privación de la libertad de una o varias personas mediante cualquier forma, aprehensión, detención o secuestro, seguida de su ocultamiento o de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o de dar cualquier información sobre la suerte o el paradero de esta persona, privándola así de los recursos y las garantías legales. La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, cuando, entre otras características, los hechos se cometan de manera generalizada o sistemática. Y tenemos a nuestro primer invitado, el doctor José Manuel Monzón Cifuentes, director de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, quien nos va a hablar sobre el trabajo que viene realizando esta entidad en el país. Doctor Monzón, tenga usted muy buenos días. Contémosle a los televidentes, ¿qué es la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas? Johan, buenos días. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, UBPD, es un mecanismo extrajudicial humanitario, autónomo e independiente dentro del sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición. Fue convenido mediante el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmada por el Estado colombiano y las FARC-EP el 24 de noviembre del 2016, en respuesta a la solicitud de los familiares de las personas desaparecidas y organizaciones civiles que participaron en los diálogos de paz en La Habana, Cuba. ¿Cuál es el objetivo de la UBPD? La UBPD tiene como objetivo dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de las acciones humanitarias de búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado que se encuentran con vida, y en los casos de fallecimiento cuando sea posible la recuperación, identificación y entrega digna de cuerpos, siempre teniendo en cuenta la centralidad de víctimas. ¿Cuál es o va a ser la contribución de la unidad al país? La UBPD tiene un mandato de 20 años para buscar a las personas dadas por desaparecidas. De esta forma, busca contribuir a la satisfacción de los hechos de la verdad y la reparación de víctimas en el proceso de búsqueda. Asimismo, garantiza la presencia y el rol activo de los familiares en el mencionado proceso. Doctor Monzón, muchas gracias por su participación. Tenga usted un excelente día. Gracias a usted, Johan, por la invitación a BTV Noticias. Hasta luego. Vamos a una pausa, pero ya regresamos con más información y más invitados. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas es una entidad de carácter humanitario que busca a las personas desaparecidas antes del 1 de diciembre de 2016 en el marco del conflicto armado. Comunícate con nuestros puntos de atención a nivel nacional o consulta nuestra página web www.vpdbúsquedadesaparecidos.com. La búsqueda es contigo. Las solicitudes ante la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas son gratuitas y no requieren intermediarios. Continuamos con esta edición especial de su noticiero BTV Noticias. Ahora vamos a ver un panorama de lo que ha sido la desaparición forzada en Colombia. Para hacernos una idea de cómo ha afectado este crimen al país, vamos a revisar algunas cifras.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que esta solamente es la información que algunas entidades han logrado visibilizar. Existen muchos casos de los que ni siquiera existe registro. Veamos. De acuerdo al Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, existen 80.472 víctimas directas en 68.431 casos, en los cuales 68.396 son hombres, 9.272 son mujeres, una persona intersexo y 2.789 personas figuran sin datos. Entre ellos hay 79.244 civiles, 1.221 combatientes, una persona civil temporalmente combatiente y 6 sin datos. Ahora bien, la información recolectada por el Registro Único de Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas nos habla de 47.772 víctimas directas y 125.577 víctimas indirectas, entre ellas 29.662 hombres, 11.296 mujeres y 5.814 personas sin datos. Por su parte, el Registro Nacional de Desaparecidos se reportan 114.318 personas desaparecidas sin clasificar, 28.755 personas desaparecidas por desaparición forzada, 515 desaparecidas por reclutamiento ilícito, 286 por desastre natural, 152 por secuestro y 81 por trata de personas. Finalmente, el Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación registra en su base de datos 54.046 víctimas directas. ¿Dónde están estas víctimas? El Observatorio de Memoria y Conflicto, para el periodo comprendido entre 1958 y 2018, registró 8.188 personas que aparecieron muertas y 1.746 aparecieron vivas. Una persona que continúa secuestrada, 58.935 continúan desaparecidas, mientras que 11.602 también continúan desaparecidas, pero existe información. ¿En qué partes del país se han concentrado este tipo de delito? Un estudio reciente de este observatorio da cuenta que 3.894 casos no se tiene información de municipio. En Medellín se han presentado 2.977 casos. En Turbo, 1.622 casos. En Santa Marta, 1.290 casos. En Tibú, 2.268 casos. En Bogotá, 1.097 casos. En San José del Guaviare, 1.094 casos. En Barrancabermeja, 1.056 casos. En Apartadó, 906 casos. En Tierra Alta, 874 casos. En Florencia, 857 casos. En Puerto Berrío, 839 casos. En Cali, 808 casos. En Villavicencio, 781 casos. Y en Buenaventura, 771 casos. Nos vamos a un corte comerciales. Ya regresamos. Para pedirle, por favor, que qué nos va a aportar a nosotras las víctimas. Y también, pues, quisiera saber que por qué de verdad, si la muerte de mi hijo y de muchos jóvenes, ¿por qué lo hicieron? Esa respuesta la quisiera saber y que sea con toda la verdad. Gracias por continuar con BTV Noticias. Son las 10:40 de la mañana. A esta hora nos encontramos con Daniel desde Medellín. Adelante, Daniel, buenos días. Buenos días, Johan. Me encuentro en la comuna 13 de la ciudad de Medellín,
en el sector conocido como la Escombrera, donde se presumen que estarían sepultados alrededor de 300 cuerpos de personas que habrían sido torturadas, asesinadas. La remoción de más de 24.000 centímetros cúbicos de tierra en este sector abre una luz de esperanza para las familias de los desaparecidos. En pocas horas, la Fiscalía General de la Nación iniciará lo que ha denominado una diligencia judicial sin precedentes, que aún no ha sido documentada en Colombia ni en América Latina. Se trata de la búsqueda de más de un centenar de cuerpos de personas enterradas en este sector. Llegamos hasta el polígono número 1, el primero a intervenir por parte de la Fiscalía General de la Nación. Son en total 24.000 metros cúbicos que serán removidos, 3.000 de manera mecánica y 21.000 de manera manual hasta hallar los cuerpos. Un trabajo de filigrana, esto debido a la complejidad de la zona, pues el área es un depósito de escombros que deben ser removidos sin dañar los restos. Por eso la Fiscalía aplicará todos los protocolos internacionales y manuales de criminalística. El lugar es estratégico porque allí había 2 lagunas artificiales que servían para lavar material removido, pero simultáneamente, según testimonios de los desmovilizados de las autodefensas, fue usado para arrojar cuerpos de las víctimas del bloque Cacique Nutibara. El cuerpo técnico de investigación se encuentra allí bajo solicitud expresa de la Fiscalía 91 especializada de justicia transicional. Se encerró un área específica delimitada, verificada por testimonios de estas personas desmovilizadas. Queremos construir un relato histórico que dé cuenta de lo que ocurrió en esos años en el sector de la Escombrera, el fenómeno de la desaparición forzada, cómo fue que sucedió. ¿Usted se imagina cuánta cantidad de escombros pueden reunirse durante 13 años y que se hubiera podido evitar si en un momento nos hubieran hecho caso? Los familiares y las organizaciones de derechos humanos esperan que la búsqueda inicie este martes y se extienda a otros lugares de la comuna, en los que podrán haber cadáveres de personas desaparecidas. Desde Medellín, Daniel Gómez, BTV Noticias. Muchas gracias, Daniel, por su reportaje. Ahora vamos a analizar las consecuencias que deja la desaparición forzada en sus víctimas. Para hablar de este tema, nos acompaña el psicólogo Mario Aranguren, director del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes, quien durante 15 años ha trabajado con víctimas del conflicto armado, con un especial interés en investigar los impactos de este delito en la salud mental. Doctor Aranguren, buenos días. ¿Cuáles son las psicopatologías que deja la desaparición forzada en las víctimas? Muy buenos días, Johan. Gracias por este espacio. Las víctimas indirectas de la desaparición forzada, en este caso los familiares o personas cercanas, presentan varias afectaciones a nivel psicológico y físico. Conviven con la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático, pero sobre todo con una vigilia constante o con esa zozobra de no saber qué pasó con su familiar. ¿Por qué se torna tan difícil para los familiares aceptar la ausencia de una persona desaparecida? Johan, resulta que los seres humanos dejan el rastro fundamental de su corporalidad, pero también el rastro de la memoria, de su existencia, y por eso sus familias se resisten a su desaparición. Cada vez que hacen exigencias de justicia, cada vez que emprenden un proceso de búsqueda, cada vez que lo recuerdan, estas personas sobreviven en un estado catastrófico que genera sufrimiento, dolor y pena, pero se sostienen por la incertidumbre, la cual los impulsa a seguir buscando sin parar. Gracias por su valiosa intervención, doctor Aranguren. Que tenga un excelente día. Hasta pronto, Johan. Gracias por la invitación. Hacemos una pausa. Ya volvemos. No voy a permitir por parte mía de que quede algún manto de duda frente a cada uno de los hechos, porque es mi compromiso moral. Aquí se están conociendo otros hechos de los cuales no tenían participación en la parte ordinaria y que para ello, así como ustedes, señora Idalí y señora Carmenza, están inmersos en su dolor, hay otras personas que también deben conocer cuál fue la situación.
A las 11 en punto de la mañana seguimos con más información. Ahora les presentamos la ruta de atención que ha diseñado la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en los casos de desaparición forzada. Existen 6 necesidades que suelen presentar las familias víctimas de desaparición forzada, para lo cual la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ha establecido las siguientes rutas. La primera se refiere a la búsqueda del ser querido desaparecido, su ubicación, exhumación, identificación y la entrega digna del cadáver. La segunda, a la investigación judicial para conocer los hechos ocurridos y sus responsables. La tercera ruta tiene que ver con los procesos que deben realizar para acceder a las medidas de asistencia y reparación integral. La cuarta informa sobre los trámites para proteger los bienes de la persona desaparecida y dar continuidad a los derechos laborales. Asimismo, las exenciones tributarias a las que tienen derecho los familiares. La quinta ruta contiene lo referente a las medidas de rehabilitación, con el objetivo de que las personas conozcan la oferta estatal para recibir atención psicosocial y atención médica a nivel físico y mental. La sexta busca ampliar la red de apoyo y orientación con la que pueden contar las familias, de forma que siempre tengan a alguien a quien acudir, ya sea una institución del Estado, un organismo internacional o una organización de la sociedad civil. En todos estos procesos intervienen instituciones claves como las siguientes: la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal, la Procuraduría, la Unidad para las Víctimas, Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a las Víctimas, desarrollado a través de las Secretarías de Salud y liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que haya sido de su agrado y hayan aprendido con nosotros. Muchas gracias.